Muy buenas noches, hermanos. Ya estamos transmitiendo palabras de vida eterna desde Puebla. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Nos da mucha alegría estar con ustedes. Le agradecemos a ustedes también el favor de su atención y le damos gracias a Dios en esta noche que nos permite estar transmitiendo nuevamente hoy, 25 de noviembre. Desde la ciudad de Puebla, desde el nororiente de la ciudad de Puebla, aquí estamos transmitiendo palabras de vida eterna. El tema que vamos a tocar en esta noche es el mismo que veníamos analizando hace 8 días, que tiene un nombre un poquito largo y un poquito complicado que ahora vamos a explicar. Una vez que entremos al tema lo vamos a explicar, pero que, bueno, es un tema que nos parece muy interesante. Antes de iniciar vamos a presentar a la mesa que en esta noche estará con nosotros. Hermano Mario, buenas noches. Buenas noches a todos. Hermano Brian, buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, pues en esta noche estamos transmitiendo por diferentes plataformas. Estamos transmitiendo por vía Facebook, ahí en Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y también estamos transmitiendo en MixLR, en radio por internet. Ahí ustedes nos pueden localizar también como Palabras de Vida Eterna en Puebla, entiendo, ¿verdad? Sí, en MixLR como Palabras de Vida Eterna en minúsculas y todo junto. Muy bien, pues ahí están las plataformas en las que vamos a estar en esta noche transmitiendo. Vamos a ir a Dios en una oración y después de la oración vamos a iniciar con el estudio del tema. Hermano Mario, ¿nos lleva usted por favor en la oración? Claro, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos, digo Padre, por la oportunidad de un día más que nos has regalado, poder despertar y gozar de cada una de tus bendiciones, en especial por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ha redimido nuestros pecados y nos ha acercado a ti, nos ha ayudado a alcanzar la salvación, la vida eterna en el día final. Pidiéndote que estés con nosotros en esta noche, que este estudio pueda llevar edificación a los que nos escuchan y también a nosotros, que ayude al crecimiento de tu iglesia, que ayude principalmente a tener las herramientas adecuadas para poder defender la sana doctrina en todo momento. Ayúdanos a estar siempre apegados totalmente a tu palabra, que nos alejemos completamente de las corrientes que hay afuera de tu iglesia, Padre, y que nos apeguemos completamente a lo que tú has mandado en tu escritura. Quédate con nosotros, Padre, para que podamos decir lo que es adecuado, lo que es correcto para la perfecta edificación y crecimiento de tu iglesia. Bendice a los que nos ven, a los que nos escuchan, también para que su corazón y su mente puedan recibir el estudio de una manera adecuada, de una manera eficaz, para que todo lo que se diga en esta noche sea para el crecimiento personal de cada uno de los hermanos. En nombre de tu Hijo Jesús es por el cual oramos a ti y te damos gracias. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, como les decía hace un momento, vamos a estudiar el mismo tema que estudiamos hace 8 días, que lleva por título Doctrinas dispensacionalistas sobre el final de los tiempos. Este título, que suena un poco largo y suena quizás un tanto técnico, lo vamos a tratar de reexplicar muy brevemente en este primer bloque para comentarles, porque sí hubo algunas preguntas de algunos hermanos que nos escucharon hace 8 días respecto de qué estábamos hablando y por qué estábamos tratando este tema. Bueno, para empezar tenemos que hacer una muy breve explicación de lo que son doctrinas dispensacionalistas. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es el dispensacionalismo, hermano Brian? El dispensacionalismo es una forma en la que nosotros podemos ver cómo es que Dios se ha relacionado con el hombre a lo largo del tiempo. En la Biblia nosotros encontramos una de las cuestiones principales, es la relación que Dios tiene con el hombre. La forma en la que Dios ha trabajado con el hombre, la forma en la que se ha revelado con el hombre. Por ejemplo, conocemos nosotros la historia de Adán y Eva, en el que la relación que había en un inicio entre Dios y el hombre era bien diferente a la relación que, por ejemplo, hubo con Dios y Abraham, en el caso, por ejemplo, de que Dios, dice, se paseaba por el huerto. Y entonces hablaba de esa manera directamente con Adán y Eva. Con Abraham tiene otro tipo de interacción cercana también en la cuestión espiritual, pero no de la misma manera que con Adán y Eva. Luego Dios habla a través, por ejemplo, de los profetas. Antes habla de una manera diferente al pueblo a través de Moisés, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender o estudiar acerca de la forma en la que Dios se ha revelado? Que es básicamente la cuestión que significa dispensación. Esta palabra que es dispensación, que significa mayordomía, que significa el orden de las cosas, ver cómo se atiende esta situación en diferentes casos.
es lo que se ve cómo Dios se ha relacionado con el hombre. Una de las formas en las que lo podemos ver es la que nosotros estamos más acostumbrados, ver que Dios se relacionó de una manera con los patriarcas. Fue una forma en la que el trabajo que Dios quería que el hombre hiciera se llevó a cabo. Una dispensación, si utilizamos esa palabra, la cuestión de los patriarcas, la era patriarcal. Y después nosotros podemos ver que otra relación y otra forma de trabajo de Dios con el hombre fue en lo que nosotros conocemos como era mosaica. Y ya después la relación y la forma en la que trabaja Dios con el hombre en la era cristiana. Esta cuestión del dispensacionalismo va un poco más allá de esta cuestión y propone 7 eras o 7 momentos en los que Dios se relaciona con el hombre. El primero que es llamado... Antes de entrar a esas 7 eras, que en un momento vamos a tocarlas, aclarar, puntualizar algo respecto de lo que decía nuestro hermano Brian, que está muy interesante. Añadir más bien que esta doctrina dispensacionalista es una doctrina de origen pentecostés. Bueno, la desarrollan los grupos pentecosteses a principios de 1800, a principios del 1800 y alcanza cierto desarrollo o cierta plenitud por ahí de 1850. Grupos pentecosteses, pero su origen está en un libro de un sacerdote jesuita católico que trató de explicar esto que decía nuestro hermano Brian sobre cómo Dios se relacionó con el hombre a través del tiempo. Entonces, recapitulando, es una doctrina que tiene su origen en un libro católico de un jesuita, que la retoman algunos estudiosos pentecostales en la década de 1800 y que evidentemente es una doctrina pentecostés. Ahora, ¿por qué la estamos estudiando? Que es una de las preguntas que quizás ustedes se hagan allá en casa. Bueno, porque los grupos de orden pentecostés y de otro tipo de sectas que creen en este dispensacionalismo han desafortunadamente crecido mucho en el ámbito religioso y actualmente es una doctrina muy enseñada. Es una doctrina que muchas personas creen, en muchos casos sin estudiarle mucho, pero es una doctrina que ahí está. ¿Por qué la estudiamos? Bueno, porque además de que ahí está, es probable que algún día alguno de ustedes allá en casa, al platicar con alguien que sea pentecostés, al platicar con alguien que sea testigo de Jehová, quizás al platicar con alguien que sea bautista, les hable algo de estas dispensaciones de las que iba a hablar nuestro hermano Brian y que ahora le vamos a pedir a Mario que nos muy brevemente nos recapitule las 7 etapas que el dispensacionalismo propone, ¿sí? A ver, hermano, por favor. Sí, iniciamos, o inician, perdón, para no sí, para no, hermanos, sí, los dispensacionalistas creen en enseñamos, ¿no? La doctrina que enseñan estas sectas inicia con la primera dispensación, que es conocida como la de la inocencia, la parte en la que Adán está en el huerto del Edén antes de que ocurra lo del pecado junto con Eva. Esa parte de Génesis del capítulo 1 a Génesis capítulo 3 versículo 6, porque así lo dividen ellos, es la llamada de la inocencia. Esa es la primera dispensación que este tipo de doctrina enseña. La segunda dispensación, conocida según ellos como la conciencia o de la conciencia, está regida de Génesis capítulo 4 a Génesis capítulo 8 versículo 14, que habla después de lo que pasa una vez que Adán y Eva comen del fruto prohibido y son sacados del huerto del Edén. Esa es la segunda dispensación o la segunda manera en la que en esta parte, como decía Brian, Dios se empieza a relacionar con el hombre. Según ellos, ¿no? Según ellos. Así es. La tercera dispensación, conocida como del gobierno civil, el gobierno humano, esta parte la tienen dividida de Génesis capítulo 8, versículo 15. Ellos terminan una dispensación de versículo a versículo y termina en Génesis capítulo 11, versículos hasta el versículo 9, la parte en la que aparece Noé,
ya para empezar a tener ya este gobierno humano, ya cuando empieza a ver esta corrupción de la gente y empieza entonces a ver una nueva forma en la que Dios empieza a tener contacto con el ser humano, según ellos, ¿no? Sí, según ellos. Ujú. La cuarta dispensación es la de la promesa o la del gobierno patriarcal, la que dijéramos en la Iglesia de Cristo es la que se enseña, ¿no? Una parte de la era, nosotros lo conocemos como eras. Ujú. Sería la era patriarcal, donde empiezan a nacer ya los patriarcas conocidos, que es de Génesis 11, versículo 10, hasta Éxodo 18, 27, justo. En ese momento ellos hacen su división de la cuarta etapa, que es la de la promesa o el gobierno patriarcal. La quinta es identificada ya como el periodo de la ley de Moisés, que muchos dicen no es la ley de Moisés, sino es la ley de Dios dada a Moisés. Ujú. Esta la abarcan de Génesis 19, 1 hasta Hechos 1.26, esta parte donde ya todos son regidos bajo la ley de Dios dada en el Sinaí. Entonces prácticamente todo el Antiguo Testamento hasta los 4 evangelios es donde termina la quinta dispensación. La sexta es conocida la dispensación de la gracia. La porción en la que ellos se basan es a partir de Hechos 2 hasta Apocalipsis 19, 21, donde en teoría termina el periodo de la iglesia en la tierra, ¿no? Ujú. Y la séptima y última, donde pues, nosotros estamos enfocando un poco más, es conocida como la del milenio o la del reino de los 1000 años, del periodo de Apocalipsis 19.1 hasta el final de la escritura del Nuevo Testamento. Estas son las dispensaciones que ellos hacen o en las que ellos dividen prácticamente la historia de la humanidad. Ok, ahí están. Esta forma es la en la que ellos tratan de explicar cómo Dios se ha relacionado con el hombre. Y bueno, ellos a partir de estas divisiones que hacen de la historia de la relación de Dios y el hombre, proponen en esta séptima dispensación de la que hablaba nuestro hermano Mario, una serie de eventos que van a ser motivo de estudio en esta noche y que están o los establecen de la siguiente manera. Estos grupos religiosos de orden de Pentecostés proponen que va a haber un rapto, ajá, del cual vamos a hablar un poco más adelante o en unos minutos más, pero ellos proponen que una vez que los últimos días se acerquen, nuestro Señor Jesucristo va a venir de manera oculta y se va a llevar con él a los santos, van a estar los santos con él en las nubes y ahí se va a dar un rapto oculto. Este evento no va a ser visible a todos, sino solo a los santos. Eso es lo que ellos proponen. Además, ellos proponen que después de ese rapto vendrá una etapa que ellos también denominan como gran tribulación. Posteriormente, ellos establecen que vendrá un reino milenial y después de este reino milenial ya la segunda venida de Cristo. Nosotros vamos a tratar en esta noche de ir explicando algunos, bueno, estos eventos y vamos a ver si bíblicamente tienen un sustento o no. Para ello le vamos a pedir a nuestro hermano Brian que nos hable un poquito de la historia de cómo surgió esta idea del rapto, porque la verdad es que en la Biblia este rapto, esta venida oculta de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes revisan la Biblia, como la vamos a revisar un poco más adelante, verán que no se encuentra. Pero ¿cuál es la historia? Vamos a tomar algunos minutos para hablar acerca de cómo surge esta cuestión, y es que nosotros tenemos que entender, y quizá esto nos ayude un poquito, hermanos, a todos nosotros, que tras la muerte de los apóstoles, después de que los apóstoles ya no estaban aquí en la tierra, muchos pensadores, muchas personas que estudiaban los escritos de los apóstoles, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, etcétera, empezaron a hacer estudios de estas escrituras y empezaron a llegar a algunas conclusiones. Estas cuestiones de qué va a pasar al final de los tiempos, la cuestión de la vida de Cristo, la cuestión de cómo Dios, siendo divino, habitó un cuerpo humano, la cuestión de cómo va a ser el final de los tiempos, cuando muramos, a dónde vamos. Todas estas cuestiones no son cuestiones nuevas, llevan desde el siglo II, siglo III, que es tras la muerte de los apóstoles, pensándose. Son estas ideas que se vienen plasmando dentro de toda la historia de la iglesia. Así nosotros vemos que llegó un momento, pasados en realidad bastantes años, unos 1800 años, en la que un monje entonces empezó a
a interpretar las escrituras, a estudiar las escrituras de una manera en la que él llegó a estas conclusiones. Él empezó a ver la Biblia de una manera totalmente futura, es decir, futurista. Y de esta manera, al hacer algunas interpretaciones de la Biblia de forma literal, entonces se empiezan a ver todos estos momentos de la cuestión del rapto, un reino milenial, que por ejemplo el reino de 1000 años es mencionado en Apocalipsis, y si lo tomamos entonces literal, como este monje que surgió en 1800, entonces nosotros podemos pensar que va a llegar un momento en la historia de la humanidad, en el fin de los tiempos, que Cristo reinará 1000 años aquí en la tierra. Estas cuestiones surgen por diferentes formas de interpretación en la mente de los hombres. Quizás sea solamente una introducción para esta cuestión de la historia, sin embargo vamos a estar abordando esta cuestión en los siguientes bloques, porque parece, hermano, que nos vamos a ir a un corte. Así es, nos vamos a ir a nuestro primer corte y al volver retomaremos esta parte de la historia de cómo surgió esta idea del rapto. Adelante, vamos al corte. El amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Amémonos todos con toda nuestra Dios. Tu alma es nacido y conoce a Dios. El que no amas con toda nuestra Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Amémonos con toda nuestra Dios. Tu alma es nacido y conoce a Dios. El que no amas con toda nuestra Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios.
Señor, toma mi corazón. Ya estamos de vuelta, hermanos, en su programa Palabras de Vida Eterna. Antes de irnos al corte hablábamos de un poco de los antecedentes históricos que tienen que ver con esta idea que surgió, como decíamos, por ahí del año 1800 sobre la posibilidad de que nuestro Señor Jesucristo viniera de manera oculta. Decíamos un poco que son grupos pentecostales los que desarrollan esta doctrina futurista. Son grupos pentecostales los que la han impulsado en todos estos años. Y algunos grupos religiosos, algunas sectas de Norteamérica que surgieron en la década en el siglo, que tiene que ver con 1800, 1900, adoptaron estas doctrinas. Uno de ellos, digamos que de los más conocidos, de los grupos más conocidos, son los Testigos de Jehová. Cuando ustedes platiquen con los Testigos de Jehová, que son personas que no sé si la palabra adecuada sea desafortunadamente abundan, son personas que van a llegar con estas ideas o con ideas derivadas de esta que les estamos hablando. Uno de sus principales, o si no es que su fundador, el juez Rutherford, él estableció, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo iba a venir por primera vez, o esta segunda vez, oculta, ahí en 1912. Y bueno, pues obviamente en 1912 no vino. Y como no vino, cambió la fecha y así sucesivamente han ido cambiando la fecha y han ido modificando su doctrina sobre una posible segunda venida de Cristo, sobre la posibilidad de que Cristo venga de manera oculta y rapte a los santos. Bueno, una de las cuestiones que están añadidas a esta historia de la que les estamos hablando tiene que ver con una Biblia que ustedes seguramente han escuchado, una Biblia que se denomina la Biblia de Scofield. Incluso entre algunos de nuestros hermanos en la iglesia, esta Biblia les es ciertamente apreciada. Pero bueno, cuando conocemos el por qué esta Biblia se desarrolló, es que entonces nos enteramos que quizás no sea tan inocua la traducción que se hizo de ella. Mario nos quiere hablar un poquito de esta Biblia de Scofield. Mario, ¿qué nos dices? Generalmente muchos de los hermanos la ocupan para sus Estudios, ¿no? Empiezan a sacar ahí algunas de las traducciones, empiezan a usarla para sus bosquejos. Desgraciadamente, para nuestro malestar, hay muy poco material de hermanos de Iglesia de Cristo que nosotros podamos ocupar para poder informarnos o para poder desarrollar un poco mejor el crecimiento o el estudio. Y entonces algunos caen en este tipo de traducciones en las cuales, si no está uno muy atento y si no está uno muy estudiado o empapado de la palabra, se puede ir desviando y se puede ir cayendo, como lo hicieron ellos, ¿no? Empezar a escuchar voces que les hablan y les dicen, bueno, escribe acerca de un rapto silencioso en el cual Jesús va a venir por segunda vez. Y viene todo este tipo de cuestiones por las cuales la necesidad de tener este tipo de estudios, ¿no? Preparar a los hermanos, como dice Pedro, ¿no? Para que estén totalmente capacitados para presentar defensa de la doctrina que nosotros tenemos, de la esperanza que hay en nosotros, porque tomar gente que, a pesar de que sea estudiada como la base principal, como gente que no tiene algo malo, que no se equivoca, empezamos a tener este tipo de errores. Entonces, este tipo de autores, este tipo de traducciones, sí ayudan, pero hay que tener cuidado cuando nosotros estudiamos este tipo de cuestiones, porque nos podemos empezar a desviar a la izquierda o a la derecha y empieza esta parte de, pues el Señor me habló y me dijo que haga yo una nueva escritura, o el Señor me habló y me dijo que abra yo una nueva iglesia en tal lado, que ahora sus bases y sus fundamentos sean estos. Muy bien. Pues sí, esta Biblia de Scofield tiene una serie de referencias que de manera, digamos, un tanto subrepticia tratan de introducir esta idea, esta enseñanza del rapto. Y de hecho, quienes han estudiado estas doctrinas refieren que precisamente esta Biblia Scofield en su momento fue usada como un instrumento de propaganda para de alguna manera difuminar
difundir estas doctrinas relacionadas con este rapto. Pero ¿qué es en sí el rapto, hermano Brian? El rapto nosotros, para entenderlo, necesitaríamos comprender en primera la palabra, qué significa, y algunos de sus sinónimos son, por ejemplo, arrebatamiento. Cuando nosotros escuchamos esta cuestión, quizá venga a nuestra mente el texto que de hecho se utiliza para darle algún tipo de sustento a esta doctrina del rapto, que está en segunda de Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, y entonces nosotros seremos arrebatados Así es. para estar con nuestro Señor. Aun cuando dice que para la eternidad, todavía no entramos en la cuestión de la refutación, pero bueno, se toma este texto porque la palabra rapto significa eso, arrebatar. Significa tomar súbitamente y llevarse sin importar nada. En la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos algunos ejemplos del uso de esta palabra en la que se toma a alguien y entonces se lleva súbitamente. Por ejemplo, tenemos en el libro de los Hechos el caso de Felipe, a través de la obra del Espíritu Santo. Esta cuestión del rapto, si bien nosotros la podemos encontrar con estos sinónimos y en su palabra original en la Escritura y en algunos usos, no es para nada lo que se conoce como la doctrina del rapto que ya introducía nuestro hermano Evaristo. La doctrina del rapto dice que habrá una segunda venida de Cristo, no será la última. Habrá una segunda venida de Cristo, Cristo descenderá a la tierra, pero no estará en la tierra, no tocará la tierra, sino que se quedará en las nubes y entonces, como un chasquido, algo muy rápido, sin que las personas se den cuenta, será toda la iglesia del mundo arrebatada, será toda la iglesia raptada y entonces estarán con Cristo en las nubes durante 7 años, que sería más o menos el periodo de la gran tribulación, que de nuevo todavía no entramos a eso. Sin embargo, ¿qué es el rapto? El rapto es eso. La palabra rapto significa eso, arrebatar, significa tomar súbitamente, llevarse súbitamente. Sin embargo, aun cuando la encontramos, y en eso quiero hacer mucho hincapié en sus usos y en la palabra original en el griego en la Biblia, no tiene nada que ver con lo que se conoce ahorita como la doctrina del rapto. Así es, y el texto que usan ellos, y que es el texto que les invito a leer, hermanos, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Se los voy a leer y ahorita hacemos una explicación breve del texto. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si nosotros revisamos un poco el contexto de este texto que estamos leyendo ahora, este texto no tiene como idea central la venida del Señor. Como idea central no. Sí toca la venida del Señor como una idea secundaria, pero la idea central está en el versículo 13. Si ustedes la ven, dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y en el versículo 18 vuelve a referir lo mismo. Por lo tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Sin embargo, este es el texto que, sacado de su contexto, es usado para hablar, para intentar fundamentar esta doctrina del rapto. Bueno, lo que dicen estas personas es lo que decía nuestro hermano Brian, que va a venir Jesucristo en una segunda venida oculta. ¿Tiene esto sustento en la Biblia, Mario? ¿Va a haber 3 venidas en lugar de 2 venidas? Ojalá, ¿no? No lo sé, pero pues habría que ver a la luz de la Biblia. No, la Biblia jamás enseña. De hecho, retomando la manera en la que ellos hacen el estudio de la Escritura en general, dicen que la toman de una manera literal, ¿no? Si hablamos acerca de ese versículo en el cual ellos se están basando para
sostener la idea del rapto, habla acerca de una voz de trompeta y voz de mando. Así es. Si la segunda venida en este caso, o esa segunda venida de Jesucristo solamente fuera oculta, ¿por qué entonces no escucharía la demás gente ese sonido de trompeta y esa voz de mando? Si al final de cuentas va a ser una venida oculta. Desde ahí empezamos a tener fallas en su manera de interpretar, y después ya ni siquiera hablamos de esa falla de su manera de interpretar, ¿no? Cuando Jesucristo mismo fue tomado en las nubes ya para estar con el Padre, se para un ángel al lado de los apóstoles y les dice que estaban mirando, ¿no? Que ese Jesús, así como lo habían visto irse, de esa misma manera iba a venir. Entonces iba a ser una manera visual, general, en la que todos iban a estar conscientes de que el Señor Jesús iba a venir por segunda y única vez ya para venir por la iglesia. No estamos hablando de una segunda venida oculta en la cual solamente viene por aquellos escogidos para que no pasen por la gran tribulación y van a reinar o van a vivir 7 años en el cielo. No, dice que la escritura nos habla solamente de una venida. Dice, y cuando venga esa venida, dice Pedro, todo esto va a ser deshecho. Todo lo que está aquí va a pasar por fuego, dice, y va a desaparecer. Si fuera una segunda venida oculta, entonces, ¿qué pasa con todo lo que va a ser deshecho? Las nubes, la tierra, ese milenio en el que ellos dicen que va a haber la tercera venida, entonces, ¿dónde va a ser? Si todo lo que está creado, todo va a ser deshecho. Empezamos a encontrar fallas en su lógica, en su interpretación, que ni siquiera hay que ir tan profundo. Tan lejos. Brian, sin embargo, y retomando un poco la idea de Mario, 2 o 3 venidas. Porque en Mateo 24 se habla, ¿no? De que uno será tomado, otro será dejado, y que estos serán eventos que sucederán al final de los días. 2 o 3 venidas. Hay únicamente como base escritural, nosotros tomamos 2 venidas, que fue la primera, que ya ha pasado, Dios encarnado, Juan capítulo 1, tenemos todo un tratado de Juan acerca de eso, y la segunda vez que Cristo venga a la tierra lo hará ahora, ya no como Salvador, sino como juez. Ahora será Cristo el que vendrá. En el Apocalipsis tenemos algunas ideas de esta cuestión de Jesús, ahora con esta espada que es para juzgar a las naciones. Cristo regresará y no habrá una tercera ocasión. Los argumentos que daba nuestro hermano Mario para esta segunda ocasión no visible son bastante fuertes en los textos en los que se sustenta, y hay uno más que está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, en donde dice que al Verbo, en donde dice que a Cristo todo ojo le verá. Así que cuando Cristo venga, y vendrá para hacer juicio, naturalmente todas las personas van a estar delante del trono de Dios. Así que nadie va a poder decir que no vio a Cristo, o que esta segunda venida de Cristo tuvo un propósito diferente. En Mateo 24 y en el texto de Tesalonicenses, que nosotros ya estuvimos leyendo, necesitamos también leerlo a la luz de otros textos, necesitamos poder entenderlo para darnos cuenta que cuando nosotros vemos toda la armonía bíblica, cuando nosotros vemos todos los pasajes que nos hablan de la venida de Cristo, de cuando Cristo venga a la tierra, necesitamos necesariamente llegar a la conclusión de que Cristo vendrá por segunda vez por su iglesia. En ese momento, dice el apóstol Pablo, que aquellos que han muerto y creyeron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, vendrá el juicio, y entonces, después de esto, la tierra, los astros, todo lo creado será entonces deshecho. De otra manera, Cristo no hubiese ido a aquel lugar espiritual a prepararnos morada. Así es. Y bueno, pues con esta idea, al volver del corte, vamos a dar algunos otros argumentos que refuerzan el hecho de que esta doctrina dispensacionalista sobre el rapto está equivocada, no tiene ningún sustento bíblico. Bueno, pues otros argumentos más serán expuestos al volver de nuestro corte. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú ver
aprender a vivir confiando en Jesús. Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, se te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Ya estamos de vuelta, hermanos, en su programa Palabras de Vida Eterna. Y bueno, como ha quedado explicado por nuestros hermanos hace un momento, esta idea de que pudiera haber tres venidas de Cristo, una de ellas oculta, intermedia, pues la vamos descartando con los argumentos que nos han dado tanto Mario como Brian, pero para reforzar un poco más esta idea, vamos a tocar un poco lo que tiene que ver con las interpretaciones de algunas palabras que hacen precisamente los grupos pentecosteses que defienden esta doctrina dispensacionalista. Es decir, ellos dicen, no, es que a ver, mira, hay algunas palabras en la Biblia que tienen diferente aplicación, tienen diferente forma de usarse, y por ello, al hacer la interpretación, la exégesis correcta de la palabra, es que de ahí se desprende que sí hay una tercera venida. ¿Qué nos dices al respecto, Mario? Ellos basan su teoría, su enseñanza en esta diferenciación de tres palabras, ¿no? Ocupan parousia, parousia que ellos lo hacen llamar como venir y que se refiere, según ellos, al rapto. Ellos hacen esta diferenciación. Dicen parousia, que es venir,
la tomamos para rapto, que Ujú. sería la segunda venida oculta de Jesús, en la cual vendrá por los santos de su iglesia y van a estar con él en el cielo por 7 años 7 años. durante la gran tribulación. Y ocupan las palabras epifanía, que es aparición, y apocalipsis, que es revelación, como la parte en la que Jesucristo vendrá por, según ellos, la segunda vez, Ujú. pero que pues, técnicamente sería la tercera, Ujú. en la cual viene con aquellos que se fueron por esos 7 años y vendrán entonces sí a reinar. Esa es la teoría que ellos ocupan. Primero, el rapto, que es parousia, viene por su iglesia, por los santos, Ujú. se los lleva al cielo por 7 años y después viene entonces epifanía, que es aparición, o apocalipsis, que es revelación, que es cuando Jesucristo entonces sí viene ya a ponerle fin a todo lo demás. Esa es la teoría que ellos ocupan. Ujú. Pero lo que nosotros encontramos ya, una vez que nosotros nos metemos al estudio ya más conciso de las palabras, es que no hay diferencia de uso en estas tres palabras En el Nuevo en el Testamento. Nuevo Testamento. Las tres se usan indistintivamente para referirse a lo mismo. O sea que no hay una diferencia entre Jesucristo viene por su iglesia y Jesucristo viene con su iglesia 7 años después. O sea, Ujú. la palabra utilizada como parousia para ellos, utilizada como rapto, no significa lo que ellos creen que significa, sino que solamente la sacan fuera de su raíz, fuera de su contexto, para validar su teoría. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que en estas tres palabras no hay diferencia alguna, que se ocupan para lo mismo, o sea que las tres enseñan que solamente habrá una segunda venida más, en la cual Jesucristo le pondrá fin a todo. Es correcto. Entonces, si ustedes revisan un poquito o recapitulan un poquito todo lo que hemos venido hablando en esta noche, pues podemos concluir de manera, me parece precisa, que la escritura no habla de tres venidas, sino solo de dos, que esta doctrina del rapto en la antigüedad, en los inicios de la iglesia, no se enseñó, no se conocía, que esta doctrina es relativamente nueva, del año 1800, que esta doctrina es enseñada y desarrollada por grupos pentecosteses, grupos adventistas, grupos como los Testigos de Jehová, que obviamente tienen que hacer una serie de maniobras ahí exegéticas o de interpretación para tratar de ajustar su doctrina y poder enseñarla así. Sin embargo, entre ellos mismos, una de las cosas que de alguna manera descubre la mentira del rapto es que han hecho muchas variantes de cuándo sucederá el rapto, cómo sucederá el rapto, y entre estas variantes hay una, o hay dos por lo menos, una que dice que el rapto va a suceder después de otro evento que se llama la Gran Tribulación. Ajá. El rapto, dicen ellos, va a suceder después de otro evento que se llama la Gran Tribulación. A estas personas que creen que el rapto va a suceder después de la Gran Tribulación se les llama post-tribulacionalistas. Y a los que creen que va a suceder antes de la Gran Tribulación se les llama pretribulacionales. Entonces, a ver, según ellos viene un rapto y este rapto puede suceder en dos maneras. Una que sea antes de la Gran Tribulación y otra después de la Gran Tribulación. ¿Qué hay ante esto, hermano Rey? Bueno, antes de comentar eso, quisiera compartir un poquito también con mis hermanos y aquí en la mesa algunos argumentos. Y la primera es que nos vamos a encontrar este tipo de diferencias y controversias en la forma en la que se enseña esta misma doctrina del rapto, porque al no ser bíblica hay muy poca base, o no hay base, mejor dicho, para poder sostener una sola postura. Así como les comentaba, en alguna ocasión un sacerdote empezó a estudiar las escrituras y entonces llegó a la conclusión de que iba a venir un rapto. Así después alguien puede estudiar las escrituras y llegar a la conclusión de que no habrá. Y después alguien estudiar las escrituras y llegar a la conclusión de que aparte del rapto habrá otra cosa. Y así se pueden ir dando todas esas conclusiones y eso va a ser muy normal que nosotros lo escuchemos porque no hay una base sólida. Cuando tenemos la base sólida, como es la cuestión bíblica y entendemos que Cristo viene solamente por segunda vez a juzgar a las personas, ese tipo de enseñanza se mantiene y se puede mantener firme porque no está sustentada en una idea humana, sino en la revelación de nuestro Dios en las Escrituras. Además, quisiera también comentar para nuestros hermanos que si alguna vez nosotros estamos en contacto o tenemos el gran privilegio de poder platicar con alguien que nos esté hablando acerca del rapto
o acerca de las dispensaciones, y tiene la osadía de empezar a hablar acerca de las palabras griegas, bueno, nosotros en realidad eso, si lo sabemos manejar, puede ser bastante bueno para nosotros, porque no es necesario que nosotros hablemos griego, no es necesario que aprendamos griego ni que nos memoricemos las palabras, solamente que le pidamos que nos dé ejemplos en la Biblia de las veces que esas palabras se utilizan, en donde se utiliza la palabra parusía, y en donde se utiliza la palabra apocalipsis, y en donde se utilizan todas las palabras que vienen con ejemplos prácticos. En primera instancia no nos los van a dar, y si nos los dan sin saber griego, sin la necesidad de que nosotros digamos la palabra y la declinación y la raíz, sin necesidad de eso, por el simple contexto de los textos, nos vamos a dar cuenta que es imposible que pueda estar hablando acerca de ello. Entonces, si nos quisieran apantallar o intimidar hablando acerca de las palabras griegas, esta puede ser también una ayuda bastante interesante. Que generalmente no sucede, fíjate. Es muy poco Yo he tenido la oportunidad de platicar con alguna persona hace muchos años sobre este tema y no, ni ellos mismos tienen bien claro el asunto. Ellos están un poco confundidos, ellos se van con lo que les han dicho, Claro. pero en realidad no han estudiado de fondo el tema. Por supuesto, entonces, en esta relación que nos comentaba nuestro hermano Evaristo acerca de antes de la gran tribulación o después, si entrásemos nosotros en el supuesto de que habrá una gran tribulación, si entrásemos nosotros en el supuesto de que habrá una segunda tribulación, hay muy poca base bíblica para que nosotros pensemos que el Señor no dejaría que pasemos esa tribulación. En realidad, desde los inicios de la iglesia y hasta estos tiempos, el sufrimiento, la prueba, el saber que lo que pasa en este mundo es temporal, ha sido parte de lo que Dios ha prometido para nosotros. El Señor no nos ha prometido que estaremos bien, al contrario, nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pedro dice, de todo el fuego de prueba que les ha sobrevenido, ni siquiera se asombren. Y también el Señor Jesús dice, si al Maestro le están haciendo todo esto, ¿qué le espera a los que siguen al Maestro? ¿Qué le espera a los aprendices? Espera sufrimiento. Entonces, si hubiese una gran tribulación, que no hay, pero si hubiese una gran tribulación, la evidencia que nosotros tenemos en la Biblia es que con mucha probabilidad la iglesia también la tendría que pasar. Porque no encontramos evidencia para que el Señor libre a la iglesia de la tribulación, sino que es la misma iglesia la que está siempre en constante tribulación. Y está porque al ser nosotros de Dios, el mundo no conoce a Dios. Así que tampoco nos conoce a nosotros y está en contra de nosotros. No es posible que el rapto y esa gran tribulación exista, porque de existir, si fuese cierto, este rapto no tendría que existir. Si la gran tribulación existiera, el rapto no tendría sentido, porque no hay base escritural para decir que el Señor libra a la iglesia con propósitos, solamente de que no sufran de la tribulación. Así es, hermanos. Entonces, como ustedes ven, un tema que está muy añadido a este rapto, está muy relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos de alguna manera hacer una defensa apropiada de si habrá rapto o no habrá rapto, si habrá gran tribulación o no habrá gran tribulación. Es necesario que nosotros conozcamos y eso sí, dominemos de manera contundente lo relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque conociendo esta doctrina bien, si usted conoce bien la doctrina relacionada con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no habrá manera de que lo engañen con que si habrá rapto o no habrá rapto, y con estas doctrinas que pretenden ser espectaculares, infundir miedo, ganar a las personas por miedo, ganar a las personas por curiosidad. Eso es lo que pretenden muchas de estas doctrinas. Entonces, bueno, vamos entonces a meternos un poquito a darle a ustedes textos que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los de linajes de la tierra harán lamentación por él. El Señor será entonces, según este texto, visible a todos. Entonces, ¿cómo explican los promotores del rapto este texto? Bueno, dicen, es que sí, aquí le faltó añadirle que era todos los santos. Pero se entiende que es a todos los santos. No se entiende que es a todos los santos. La escritura no añade. Dice también en el libro de Apocalipsis que si alguien le añade o le quita a la palabra,
entonces tiene una maldición de parte de nuestro Señor. Aquí este texto es muy claro, dice, todo ojo le verá. Consecuentemente no hay la posibilidad de una segunda venida oculta, una segunda venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otros textos conocemos, Brian, relacionados con la segunda venida? Hay uno que me gusta bastante, que me llama mucho la atención, que está en Juan capítulo 5, en los versículos 28 al 29. Es un texto más que nos habla acerca de esta cuestión y toca el tema de la resurrección, que es también uno de los argumentos que nosotros tenemos bastante sólidos para hablar acerca de este rapto o de las dispensaciones del milenio, etc. Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y además recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando menciona que está dispuesto a que los hombres mueran una sola vez. Así es. Y después de esto, el juicio. Es decir, si Jesús va a venir una segunda vez a raptar a la iglesia, y utilizan el texto de Primera de Tesalonicenses, en donde se menciona que los muertos que creyeron en él resucitarán para ir con él y estar en las nubes, quiere decir que cuando se dé la segunda venida, en la que ellos también creen, deberán haber más muertos que tengan también que resucitar. Así que habrán personas necesariamente, y ni siquiera sé cómo, que tendrán que morir 2 veces. Sí, porque habrán que también de creer en Cristo. Uh-huh. O sea, no son personas que durante la gran tribulación murieron, no, porque son personas que eran parte de la iglesia. Y si la iglesia ya no está en la tierra, ¿qué personas que creyeron en Cristo van a resucitar en la segunda venida? Por ello hablamos nosotros, hermanos, de una armonía bíblica. Cuando consideramos otros pasajes, en este caso, este que me llama mucho la atención, de Juan 5, y además hay otros, vemos que no tiene mucho sentido. Nuestro Señor Jesús vendrá, habrá la resurrección de aquellos que creyeron en Él e irán a vida eterna, y habrá la resurrección de aquellos que no creyeron en Él e irán a condenación. Así es, y como este hay otros textos más, hermanos, que refieren cómo será la segunda venida de nuestro Señor, y en estos textos se usan palabras claves que descubren el cómo será la segunda venida del Señor. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 15, 51 y 52, nuestro hermano Mario nos va a explicar un poquito de esto. Sí, dice esta porción de la Escritura, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará una trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Son pasajes que así a simple vista parecen, wow, no parecen una película de ciencia ficción. Uh-huh. Cuando leemos igual Apocalipsis y no nos empapamos de lo que está escrito ahí, pues nos divagamos y nos perdemos y nos imaginamos cosas. Como cuando éramos niños, yo leía Apocalipsis a los 5 o 6 años y pues me imaginaba un dragón de 7 cabezas y 7 cuernos y diademas y son eventos que si los narramos así sin ningún contexto y sin ninguna explicación, a la gente le parece sorprendente, les parece atractivo. Y es aquí donde empieza esa parte de la seducción de aquellos que estudian de esta manera la Escritura y empiezan a enredar a la gente diciéndoles o enseñándoles de una manera equivocada estos pasajes. De hecho, aquí en este pasaje en particular hay una palabra que les decía yo que es clave y se repite varias veces. Dice todos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y luego al final dice, y nosotros seremos transformados. Es decir, el rapto no puede ser posible porque, según este texto, la transformación será de todos. Es decir, y todos tenemos que estar en este evento y todos tenemos que escucharlo. Por lo tanto, no hay esta situación de que pues unos sí lo van a escuchar, otros no lo van a escuchar, unos se van a ir a las nubes, otros se van a quedar. Este texto desvirtúa esta idea del rapto. Y bueno, pues en un momento más seguiremos analizando textos que tienen relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que de alguna manera responden a cómo será esta segunda venida y desvirtúan totalmente esta doctrina equivocada del rapto. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor.
sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti, humilde a ti, Señor. Hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti, confiado en ti, Señor. Hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, confiado en ti, confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Enséñame prudente, en tu yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Corregirme y contentarme no pecar, y me instruye en tu justicia por selvas en mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra. A mi boca es dulce más que miel. Aún por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y con ella no pecar. Y me instruye en tu justicia por sendas y más mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, Señor, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregirme. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Es un gusto que nos sigan escuchando. Pues antes de irnos al corte, hablábamos un poquito ya, puntualizábamos ya sobre los textos que refieren cómo será la segunda venida del Señor. Les decía yo antes de irnos al corte que si ustedes dominan esta doctrina de cómo será la segunda venida del Señor, de acuerdo a la Escritura, será muy fácil que ustedes desvirtúen esta doctrina del rapto, será muy fácil que ustedes puedan combatir esta idea, esta doctrina equivocada. Dice la Escritura que nosotros tenemos que estar listos para presentar defensa ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y bueno, esto implica que ustedes conozcan los textos que hablan sobre la segunda venida. Por ejemplo, vamos nosotros a referir ahora a 1 Corintios 15, del versículo 25 y 26. Le voy a dar lectura, permítanme un segundito. 1 Corintios, mientras ustedes también lo buscan allá en casa. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este texto, hermanos, nos refiere cuándo y cómo va a suceder el fin y qué eventos están relacionados con el fin. Dice ahí: cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Lo que nosotros sabemos, hermanos, porque así lo refiere la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que cuando la iglesia se establece, es que inicia el reino de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, y que Él está reinando ahora, reina en su iglesia. Entonces, cuando suceda este evento que se llama, que nosotros conocemos con la segunda venida, sucederá esto, que Él va a entregar el reino a Dios y Padre, porque Él ha ya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto nos dice, hermanos, que las cosas que el reino que entregue nuestro Señor Jesucristo a Dios sucederá exactamente cuando Él venga por segunda y última vez a la tierra. Quisiera hacer solamente algún comentario para nuestros hermanos en esta cuestión, ya que estamos llegando a la conclusión de nuestro programa, hacerles la reflexión de que quizá estas palabras, estos términos son términos difíciles, son términos raros, términos que no hemos escuchado. Es bueno que no por eso nos cerremos a saber qué es lo que significan y qué es lo que se dice acerca de ellos, porque quizá llegue el momento, si es que tomamos en serio la labor de predicar el Evangelio, quizá llegue el momento en que nos encontremos con alguien, dentro de que sea un panorama bastante raro, pero que nos encontremos con alguien que utilice estos términos. Lo peor que puede pasar es que en el desconocimiento de ellos, nosotros no sepamos cómo abordar el tema. Nosotros, y eso es bueno, que dominemos esta cuestión de la segunda venida, que sepamos qué es lo que dice la Biblia, la forma en la que nosotros podemos abordar, y la forma, y sobre todo los textos que podemos ir utilizando de manera eficaz y de manera eficiente para hacerles entender a las personas la verdad, puede en gran parte estar determinado por si es que nosotros conocemos a lo que se está refiriendo o no. Si llega alguien y nos dice es que va a ser el rapto y tú estás seguro de si vas a ser raptado o no, y nosotros le decimos, mira, yo no sé lo que es el rapto, pero Cristo vendrá, etcétera, con toda seguridad vamos a perder a esa persona y nos va a dejar de tomar en serio. No debería pasar, puesto que conocemos la doctrina de Cristo y conocemos que lo que hay es que Cristo vendrá y ahí terminará todo. Sin embargo, la inteligencia que nosotros tengamos para saber cómo abordar y hablar con las personas va a estar también en parte determinada en si conocemos la forma en la que piensan. Entonces, todos estos textos que hablan acerca de la segunda venida, junto con todo lo que hablamos de esas palabras, esos conceptos raros y difíciles y que nunca habíamos escuchado, son buenos utilizarlos en conjunto para que así seamos astutos y podamos ganarnos a las personas, saber qué es lo que están pensando, y entonces, ya sabiendo cómo vamos a entrar, ahora sí, con el dominio que tenemos acerca de estos textos de la segunda venida, podemos con mucha seguridad compartir el Evangelio. Gracias, hermano. Hermano Mario, ¿alguna conclusión, algo que tú quieras dejar como comentario final a estas doctrinas que desafortunadamente pues cada vez son más divulgadas, que desafortunadamente cada vez más personas creen en ellas, y que algunos de nuestros hermanos, como decía Brian hace un momento, cuando escuchan estos temas se les hacen así como espinosos, como difíciles, y prefieren mejor darle la vuelta, ¿no? No, pues, no, yo no me meto en eso, hay que lo explique el predicador, seguramente él sabe. Pero no, hermanos, la obligación de saber de todos estos temas y de poder presentar defensa, pues es de todos nosotros, ¿no? Sí, a lo largo de toda nuestra vida cristiana, la mayoría de nosotros tristemente hemos escuchado de hermanos que se han apartado de la iglesia, y no solamente apartarse, sino cambiar drásticamente su creencia, su doctrina, y ser testigos de Jehová, ser pentecostales, ser adventistas. Y es triste porque
desestiman el ánimo que siempre está haciendo el predicador, o aquellos que evangelizan, o aquellos que pasan al frente. Ese deseo de hermanos, estudien, por favor. Siempre se ocupa el texto de sean como los hermanos de Berea, sean más con ganas de querer estudiar. ¿Por qué? Porque llega este momento en el que uno se topa con esta gente y necesita saber, o necesitamos saber y dominar, por lo menos, si no su doctrina, que es lo que estamos tratando de desmenuzar en estos dos últimos programas, sí conocer exactamente lo que Jesucristo nos ha enseñado. Que no le tengan miedo, que no le tengan pavor, o que no le hagan el feo a este tipo de estudios que se tratan de dar con el ánimo y con la visión de que los hermanos crezcan y se preparen precisamente para tener un crecimiento espiritual y personal, para poder defender lo que nosotros creemos. Entonces, la visión de estos estudios es que nuestros hermanos no le hagan el feo a estos temas, porque no es que los enseñemos en la iglesia, sino para que ellos conozcan realmente qué es lo que hay allá afuera y puedan ellos sostenerse, mantenerse, afianzarse, y también ayudar a su familia a que ellos se afiancen y tengan el dominio correcto de las escrituras, no solamente para refutar o para poder debatir, ¿no? Sino para poder también traer a aquellos que están en el error, como algunos de nuestros hermanos tristemente pues se han ido. Dice el libro de los Efesios, hermanos, ahí en el capítulo 4, para que ya no seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Como esos niños fluctuantes, sino más bien que crezcamos en la palabra. Y bueno, esta es la finalidad de este tipo de estudios. También nos refiere el libro de Oseas, allá en el capítulo 4, en el versículo 6, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echo del sacerdocio, porque debiste preocuparte por conocer. A veces sucede, hermanos, que cuando tenemos este tipo de discusiones, este tipo de encuentros con personas que creen estas doctrinas, como el dispensacionalismo, o como el rapto, o como la gran tribulación, o el reino milenial, lo que hacemos es, bueno, ¿sabe qué? Voy a traer a mi predicador porque él sí sabe. Pero en realidad la obligación de saber y de conocer es de todos nosotros. Y como decía nuestro hermano Mario hace un momento, si bien debemos tener una idea de lo que ellos creen, en realidad es eso lo que nosotros tenemos que tener una idea. Nosotros tenemos que tener bien claras nuestras doctrinas, porque también así lo instruye la Escritura. Brian, si hubiese sido en el primer siglo. Ahora también voy por el apóstol, solo habían 12. Estaba un poquito complicado, ¿no? Sí, algún comentario más, hermano. Sí, es importante que meditemos en esto, hermanos. Es importante que lo almacenemos bien en nuestro corazón y que sobre todo le demos la importancia debida y correcta. Quizás sea el porcentaje bajo, pero si no nos ha tocado a nosotros tener que platicar con alguien así, quizás estamos descuidando la parte de compartir acerca del Evangelio. El porcentaje de personas que creen en estas doctrinas es mucho más grande del porcentaje de personas que creen en la sana doctrina, así que si nos dedicamos a compartir la palabra, con toda seguridad nos vamos a encontrar con alguna persona que tenga este tipo de ideas. Así que si quizá no nos ha tocado, o es porque hemos tenido básicamente la bendición del Señor de que no tengamos que tener algún encuentro así, pero también existe la posibilidad de que sea porque en realidad no hemos compartido la palabra lo suficiente. El apóstol Pablo se encontró a gran diversidad de personas con gran diversidad de pensamientos, porque básicamente lo que el apóstol hizo fue predicar. Así que si no hemos tenido la necesidad de conocer acerca de estas doctrinas, valdría la pena considerar que quizá es porque no estamos dando todo lo que tenemos que dar para el Señor en la cuestión de la evangelización. Así que consideremos estos temas como temas buenos y sobre todo consideren para nuestros hermanos, los amigos que nos están escuchando y los hermanos de otras congregaciones que los temas que se están dando y los temas que se dan han sido siempre seleccionados por las personas que están al frente. Si ellos lo dan, debe ser por algo. Ellos están al frente también por algo, así que si se está dando, atesoremos y valoremos este programa. Pues sí, hermanos, así es. Con estas ideas, con esta intención, nos vamos a despedir en esta noche. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Esperemos que este tema haya quedado claro. Si hay algo que en lo que a ustedes les gustaría profundizar, se pueden acercar con cualquiera de nosotros. Los que preparamos y trabajamos en el radio somos muchos hermanos
que domingo a domingo estamos estudiando, revisando estos temas para traerlos a ustedes y que puedan como congregación resultar edificados. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Ojalá y nos hagan el favor de estar con nosotros el próximo miércoles a las 9 de la noche. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Mario, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Brian, buenas noches. Buenas noches a todos, hermano. Vamos a despedirnos, hermanos, con una oración y de esta manera estaremos concluyendo. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te rogamos, Padre, que bendigas este estudio que hemos tenido en esta noche, que permitas, Padre, que tu palabra no salga vacía, que resulte de edificación, no solo para nosotros, sino también para quienes nos han escuchado. Te rogamos también, Padre, que nos permita, Señor, regresar con bien hasta nuestros hogares, que ahora que vamos a compartir algunos alimentos, tú los bendigas, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia, gracias por tu bondad, gracias, Señor, porque sin merecerlo estás a nuestro lado. Todo, Padre, lo agradecemos, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.